Con el tema de esto del bautismo, ya estuvimos viendo el pasaje de 2:38 que estoy analizando un poquito sobre el asunto de la preposición, ¿no? Que tenemos que considerar la preposición is. Esa preposición is no siempre quiere decir propósito en 2:38, ¿no? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón. Ese para a causa del perdón, o en vista o debido al perdón de pecados, que es el que causa que nosotros nos bauticemos. Ok, ahora vamos a ver otro texto bien complicado que es utilizado por estas personas para decir de que, como dice literalmente, sé bautizado, sé lavado, o bautízate o lávate. Esto está en voz media, hay que entender un poquito la voz media para entender exactamente lo que Ananías quiso decir cuando le dijo a Pablo, levántate. ¿Por qué? ¿Por qué te detienes? Levántate, o habiéndote levantado, bautízate y lava los pecados, o lávate de tus pecados, o lava, como pongo aquí, lávate los pecados, o sé lavado de tus pecados. Entonces, aquí necesitamos considerar lo que es la voz media, que es muy interesante. Bueno, sobre la conversión de Pablo, el problema es que tenemos un trasfondo, o sea, hay algo detrás de todo esto, detrás de este versículo 22:16, que nos habla de la experiencia de Pablo, y nos habla de la conversión de Pablo. La conversión de Pablo no se da aquí en el 22:16, porque tendría que ser, si Pablo en realidad, a partir de este momento, 22:16, fue cuando él recibió perdón de pecados, a partir de ese momento fue salvo. Entonces todo lo que sucedió, por lo menos 3 días más o menos que se contabilizan, de que cuando él tiene el encuentro con Cristo, que él pasa 3 en ayuno, no come ni bebe, y le dice, cuando el Señor se le presenta a Ananías, le dice que Pablo está orando. Hay una serie de detalles que encontramos en esta narración que evidentemente nos dicen que Pablo tuvo evidentemente un encuentro con Jesucristo y por tanto una conversión, o por tanto pues, es salvo, y por tanto sus pecados han sido perdonados. De manera que entonces aquí en este bautismo no han sido perdonados los pecados. Vamos a demostrar que hay que entender un poquito la voz, un poco complicado, pero así es, un poquito la voz media. Cuando uno lee, por ejemplo, uno dice sé bautizado, uno puede pensar y decir, bueno, voz media permisiva, lo que está diciendo es permite que alguien te bautice. Ese asunto de permite que alguien te bautice suena como extraño. ¿Por qué? ¿Será que Pablo estaría en contra de bautizarse? Yo no creo que Pablo estuviera en contra de bautizarse como para que le diga a Ananías, permite, no te opongas a que te bautice, permite, ¿verdad? Sino que evidentemente va más allá de un asunto permisivo. Vamos a verlo. Y esta parte donde dice sé lavado es la parte más complicada, porque sabemos perfectamente de que una persona no puede lavarse por sí mismo los pecados. Entonces no estamos hablando de una situación como que está diciendo, bueno, sé lavado de tus pecados, permite que alguien lave tus pecados. Pues no se menciona el agente que es el que va a perdonar los pecados de Pablo. Es evidente que el interés que hay aquí es en que el interés es del sujeto, que en este caso es Pablo. Le dice a Ananías, muestre interés usted, experimente lo que la acción indica, tanto lo del bautismo como del lavamiento de los pecados. Algunos detalles. La voz media apela al sentimiento, a la sensación, a la emoción. Eso es importante entenderlo. Y evidentemente Ananías está apelando precisamente eso en el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo dice, no te detengas, ten la experiencia de bautizarte, y ten la experiencia y la sensación del perdón o del lavamiento de tus pecados. Tenemos inevitablemente que traducirlo de esta manera para que realmente tenga sentido y que concuerde con toda la narración. Es evidente que el apóstol Pablo tuvo un contacto directo con el Señor Jesús, no solamente lo vio, sino que habló con él, tuvieron una conversación, porque tenemos en la narración que dice el imperfecto que hablaba, o sea, Jesús hablaba con Pablo. Hubo un lapso de tiempo, que no sabemos de cuánto tiempo, donde ellos están intercambiando. Aparte de eso también revela Lucas que el apóstol Pablo vio algunas cosas, escuchó algunas cosas,
y tuvo revelaciones de algunas cosas. Tanto es así que el mismo Pablo, antes de que Ananías llegara, ya Jesús le dijo: Pablo te está viendo que usted está llegando y que está haciendo tales y cuales cosas. Así que es evidente, por lo que tenemos acá, de que Pablo tuvo una experiencia de conversión ahí mismo con el Señor Jesucristo. Es muy importante porque lo que el Señor le dice luego es: bueno, vas a entrar a Damasco, pero no vas a entrar a Damasco para convertirte, porque ese es el problema. Aparentemente aquí estaría la conversión del apóstol Pablo a partir del 22:16, pero la conversión fue cuando él se topó con el Señor Jesús y toda la experiencia que él tiene, porque muchas cosas suceden que no están narradas, pero se dejan entrever en el texto que tenemos aquí. Volviendo al asunto que tenemos acá, evidentemente aquí tenemos que tratar de interpretar en realidad lo que quiso Ananías decirle a Pablo cuando le dijo: levantándote, bautízate. Pero notamos la voz media: bautízate o sé bautizado. Evidentemente, sé bautizado está como en voz pasiva, pero es voz media. Entonces va más allá de simplemente de que alguien lo bautice a él. Es cierto que en la narración, en las tres versiones que tenemos, el capítulo 9, capítulo 22 y 26, se dice que él fue bautizado. Entonces queda claro, por aquello de una duda, que él no se está bautizando solo. Y cuando se habla en este término, sé bautizado o bautízate, está evidentemente Ananías con la intención de decirle en el caso de Pablo: ordena. Recuerden que tenemos un imperativo: ordena que se experimente, la sensación, sentido o efecto de la acción. O sea, lo que le está diciendo prácticamente Ananías: Pablo, experimenta el bautismo, experimenta el lavamiento de los pecados. No que los pecados le sean perdonados en ese momento, sino que él tenga la experiencia y la sensación de sentir eso. Y eso es exactamente lo que sucede con todos los que hemos sido bautizados, evidentemente. Si le preguntamos a cualquier hermano que ha sido bautizado, es la sensación que tenemos, la sensación, no que sean lavados los pecados en ese momento en el agua, sino la sensación que sentimos, un asunto puramente espiritual, porque estamos experimentando, y aquí es precisamente donde lo quiere llevar Ananías al caso de Pablo. Aparte de eso, por supuesto, era muy importante que el apóstol Pablo se bautizara para que mostrara, que fuera una comprobación de su conversión. ¿Quién podría de pronto creerle a Pablo que se había convertido? Y una de las maneras más eficaces era precisamente bautizándose. Por eso le apremia Ananías a que lo haga ya. Y el auristo, evidentemente, en el imperativo auristo medio, el auristo apremia la acción. El imperativo manda, el auristo apremia, y la voz media lo que está indicando es precisamente esto: el sujeto hace la acción o provoca la acción. O sea, lo que está diciendo Ananías: Pablo, usted lo que tiene que hacer, aparte, muy aparte de lo que físicamente está sucediendo, que es que lo van a bautizar, sea Ananías o sea otro el que lo iba a bautizar, suponemos que era Ananías. Más allá de eso, era la experiencia que él debía sentir a la hora de bajar a las aguas, más allá del hecho de que van a ser perdonados en ese preciso momento, que no es lo que dice el texto. Pareciera que dijera el texto eso, pero eso no es el fondo de lo que quiere. Ananías tiene claro que Pablo ha tenido encuentro con Cristo y que es por la fe, porque está claro que es por la fe. La relación del perdón está con la fe y la relación del perdón no está con el bautismo. Por tanto, es evidente que lo que quiere decirle es como: límpiate tu conciencia de tus pecados. Y realmente eso es lo que hace el bautismo. No quita las inmundicias, sino es una experiencia, una apelación a una buena conciencia delante de Dios. Traía bien golpeada la conciencia del apóstol Pablo, por supuesto. Ha tenido la experiencia con Cristo, han sido perdonados ya sus pecados en el momento que él creyó en Jesús, pero el problema de la conciencia, que nos salva, no quitando las inmundicias, sino como una apelación, una aspiración, hacia ahí nos lleva el bautismo de una buena conciencia. Al salir de las aguas, el apóstol Pablo evidentemente tiene esta experiencia, que es lo que la voz media realmente nos quiere indicar. Apremia a que sienta el efecto beneficioso de la acción. Evidentemente, en este caso, la acción es beneficiosa para él. Siente el efecto de tu perdón,
al ser lavados los pecados, ¿verdad? O sea, la sensación se va a sentir, es como una remembranza de lo que ya ha sucedido y sucedió en nuestra vida en el momento que creímos. En realidad, por eso decimos que el bautismo es un simbolismo de la experiencia real y vital que tuvimos cuando nuestros pecados no fueron perdonados. Así que es una experiencia maravillosa el bautismo. No estamos en contra jamás del bautismo, es una experiencia maravillosa. Sin embargo, no podemos darle ese sentido que no tiene. No debemos olvidar que este es un versículo totalmente atípico. No aparece en ningún lado excepto 2:38 de Hechos y 22:16, pero de ahí desaparece. Todas las veces que encontramos lo del bautismo no se refiere a algo así como es más, ni siquiera 2:38. Este es totalmente atípico. Solo este versículo hay donde se demanda a la persona que tenga esta experiencia. Bueno, el tiempo se me ha ido. Puedo agregar además, invocando su nombre, experimenta el ser bautizado y lavado de tus pecados. La sensación muy importante de identificación y de limpieza, que es lo que experimenta evidentemente y en el bautismo. Nosotros nos estamos identificando con Cristo y aparte de eso estamos teniendo la sensación y la limpieza de nuestra conciencia de nuestros pecados.